Empezaremos. Vamos a ver hoy día las dos últimas taxonomías que nos toca ver. Al final de la clase vamos a fijar nuestra fecha de primer parcial. ¿Ok? Empezaremos. La tercera taxonomía que nos toca ver es la taxonomía de Beer. Bien, la taxonomía de Beer. Bueno, les voy a hacer un recuerdo un poquito a modo de refrescar la memoria de dónde viene la palabra taxonomía, ¿no? Ya habíamos visto que viene del griego taxis, que representa orden, nomos, que es ley o norma, que básicamente la taxonomía es una teoría que nos ayuda a ordenar, clasificar los sistemas de acuerdo a sus formas, a sus características, conceptualmente todo eso, ¿no? No solo es un sistema de clasificación, sino sería también la teoría que se basa de dichos sistemas y los métodos, ¿no? Entonces, teoría y métodos. Y hemos visto dos anteriores taxonomías que nos ayudan a ubicar todo esto, ¿no? Nos vamos a ver un poquito cómo se estudia los sistemas desde la visión de estas taxonomías. Bien. Veamos. Beer define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio, o sea, todo lo que se está cambiando. En pocas palabras, la taxonomía de Beer nos ayuda, a ver, desde mi punto de vista y desde mi experiencia que tengo en el área de ciencias de la computación, nos ayuda mucho en lo que son las redes neuronales, ¿no? En las redes neuronales es donde está su fuerte y nos ayuda a trabajar, ¿no? Y para que todo esto ocurra, debe poseer tres características básicas, no tenemos que olvidarnos de eso, son tres características que nos está definiendo la taxonomía. Primero es ser capaz de autoorganizarse, mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias, ¿no? Que esté en un estado de equilibrio. Ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad. Cuando hablamos de ciertos límites, estamos hablando de umbrales hacia arriba y umbrales hacia abajo. Básicamente, si se acuerdan un poquito ustedes, o ejemplificando un poco, podría ser lo que hemos visto como los termostatos, ¿no? Que básicamente nos controlan hacia arriba, hacia abajo. Son sistemas que tienen que autorregularse de acuerdo a condiciones que nos está dando nuestro entorno, nuestro contexto. ¿Para qué? Para tratar de estar en un estado de normalidad, ¿no? Y el último, poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener las variables dentro de su área de normalidad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan un poquito, básicamente podríamos asemejar o echar mano de lo que es la teoría general de sistemas y tener una semejanza con lo que es la sinergia y la entropía. Ahora, ¿qué nos señala? En el caso de los sistemas viables, estos son contenidos en supersistemas viables. Si nosotros nos acordamos, no sé por qué esto así, nuestro ejemplito de sistema, bueno, creo que es por el PowerPoint, dentro de nuestro sistema podemos tener supersistemas, suprasistemitas, ¿no? A eso es lo que nos está llamando Beer supersistema. ¿Qué nos dice? En otras palabras, la viabilidad es un criterio para determinar si una parte es o no un subsistema y entendemos por viabilidad la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en medio del cambio. Entonces estamos hablando, a ver, básicamente de nuestros subsistemas, ¿no? Evidentemente, el medio de un subsistema será el sistema o gran parte de él, ¿no? Si se acuerdan un poco dentro de las clases que hemos visto y dentro de lo que ustedes han leído de la teoría general de sistemas, un sistema se concibe como un conjunto de partes que tienen un fin en común, donde se tiene entradas, un proceso donde transforma lo que se tiene como entrada, porque hay diferentes tipos de entrada, en nuestro caso va a ser información, tenemos salida y nuestra retroalimentación. Pero esa definición de sistema también se la puede tomar como, o se la puede extrapolar a lo que son los suprasistemas. ¿Qué es un suprasistema? Un suprasistema es un sistema más grande
donde el primer sistema que habíamos analizado se podría o debería formar parte como un subconjunto de ese sistema, ¿no? Entonces, y así sucesivamente puede ir creciendo. ¿Qué significa? Que el suprasistema en algún momento puede transformarse en subsistema o un módulo de otro sistema, ¿no? O sea, y así sucesivamente se va convirtiendo en una sumatoria de partes que tenemos un fin en común. Un claro ejemplo que tenemos es el WebSys, ¿no? Siempre pongo de ejemplo el WebSys. Salió con un objetivo y hasta el día de hoy va creciendo y se sigue desarrollando y sigue creciendo de acuerdo a las necesidades del contexto. Un claro ejemplo es ahora que bueno, yo hice la sugerencia hace unos 6 o 7 años atrás, pero a raíz de la pandemia recién se ha tomado en cuenta esa mi sugerencia, que es la que nosotros como docentes podamos subir directamente a un servidor espejo, no al servidor principal, sino a un servidor espejo del WebSys, que se habilita la parte de Cardex, solamente esas planillas de Cardex, para que podamos subir las notas sin ningún intermediario. Porque anteriormente, hasta a ver, estamos en el semestre 1 2020, hasta el 2 2010, 2 2020, sí, 2 2019, nosotros como docentes teníamos que enviar a través de correo electrónico, podíamos llevar de forma física en una memoria, en un CD, las notas a una persona física que era el encargado del centro de procesamiento de datos. Él tenía que cargar las notas a un sistema transcriptor SPV, algo así se llamaba el sistema, que era un intermediario, y recién se subía al WebSys, ¿no? Como comentario aparte, hubo muchos problemas, había puntos de falla, de errores, que podía haber manipulación de esa información. Entonces, hubo problemas, llamémosle así, y a raíz de eso yo sugerí, pero nunca me hicieron caso. Pero ahora la pandemia ha hecho que busquemos una solución y se tomó la solución que sugerí yo, que era directamente cargar las notas a un servidor espejo hasta el final del semestre, ¿no? Donde se hagan los cambios necesarios para no estar manipulando el servidor en producción, sino un servidor espejo que se tiene una parte del Cardex, ¿no? Entonces, eso es una parte o una extrapolación de lo que es la taxonomía de BID. De un suprasistema lo podemos extrapolar una pequeña partecita que es un módulo, llamémosle así, para poder trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, esto nos dice que un sistema es viable si es que tiene las características de adaptación y sobrevivencia. Un comentario que les puedo hacer, y les han debido decir eso, perdón, desde el primer semestre de universidad, ¿no? Que están acá en la carrera. Bueno, supongo que les han dicho. Un sistema nunca está terminado de desarrollar. ¿Por qué nunca está terminado de desarrollar? Porque un sistema tiene que adaptarse al contexto y a las condiciones que se tiene en el usuario, en el entorno de usuarios, la categoría de usuarios, el tipo de usuarios. Entonces siempre debe, como dice acá, debe cumplir con las características de un sistema y sus condiciones. A ver. Okay. Ahora, la teoría de planeamiento de BIR como un sistema cibernético. La cibernética ha sido planteada, si no me equivoco, o la memoria no me está fallando, el año 70 o 69. De ahí es que nace el área nuestra, que es las ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque nos va a tratar de medir y manipular la complejidad. ¿A través de qué? Pero de lo que a muchos les gusta y a otros nos gusta, las matemáticas, ¿no? Todo es matemáticas. Si ustedes se ponen a analizar, ustedes se ponen a reflexionar un poquito y ve las características de qué sé yo, de todos los diferentes tipos de sistemas que utilizamos, todos los sistemas, ojo, busquen información, los graficadores, de todos los tipos, Photoshop y todo lo demás, las herramientas CAD, como el AutoCAD, MiniCAD, ArchiCAD, todas las herramientas CAD, todas las herramientas CNDC, trabajan con
lo que ustedes están en cuarto, si han debido ver, ecuaciones diferenciales. Absolutamente todo se transforma en una ecuación diferencial. ¿Por qué se transforma en una ecuación diferencial? Porque es la mejor forma de trabajar con paquetes de diseño gráfico, todo lo que tiene que ver con CAD/CAM, ¿no? Que es cuadros de mando numéricos, CNCs, CNDCs, absolutamente todo eso es matemática, ¿no? O sea, matemática pura. Lo mismo pasa con, bueno, ustedes me dirán, yo no me voy a dedicar a la parte de graficación, entonces no necesito matemáticas. Bueno, vámonos al área de telecomunicaciones, que todo el mundo tiene un teléfono móvil. Antes todo el mundo tenía un teléfono fijo. Todo lo que es telecomunicaciones, bueno, está mal dicho. Todo lo que es comunicación inalámbrica en el área de telecomunicaciones se trabaja con transformadas de Fourier y transformadas integrales. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando, cuando digo inalámbrico, estamos hablando de la norma 802.x. ¿Qué significa? Estamos hablando de infrarrojo, estamos hablando de Bluetooth, estamos hablando de Wi-Fi, estamos hablando de WiMAX, estamos hablando de radioenlace, estamos hablando de 2G, 3G, 4G, el futuro 5G, todas las BSAT, que son las comunicaciones satelitales, todas ellas trabajan con transformadas de Fourier y transformadas de integrales, ¿no? Entonces, básicamente se puede extrapolar todo con matemáticas, ¿no? Luego dice que es para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas. Vuelvo a recalcar, se basa, no es que solamente tiene eso, sino que se basa también en los dos términos que habíamos visto, ¿no? Que es la entropía y la sinergia. Nos ayuda a estudiar organizaciones viables a través de la cibernética. En pocas palabras, antes de pasar, cuando estamos hablando de esto, esta pequeña partecita se puede trabajar o van a trabajar ustedes en la materia que es ingeniería de software, que es de octavo, creo, noveno semestre, donde van a aprender ustedes el proceso se llama elicitación de requerimientos o extracción de requerimientos con diferentes tipos de técnicas, ¿no? Entonces se va a poder estudiar la organización, cuál es el objeto de estudiar una organización o capturar, obtener los requerimientos, es poder analizar y aterrizar en un documento que se llama documento de especificación de requerimientos, que es uno de los insumos que ustedes van a utilizar, que van a echar mano para desarrollar algún tipo de sistema, proyecto, de cualquier tipo de ámbito. ¿Qué significa cualquier tipo de ámbito? Que ustedes, a través de ese proceso de licitación o de estudio de organizaciones, van a poder determinar si se necesita un sistema de escritorio, si se necesita un sistema web, un sistema móvil, un sistema híbrido, no sé. Esta es una parte. Y segundo es, una vez que ya tengo el contexto, el análisis de contexto para la solución que yo estoy necesitando, tengo que ver qué es lo que va a ser mi sistema. Manejo de usuarios, manejo de bases de datos, persistencia, comunicación, consumo de servicios, no sé. Entonces, de acuerdo al contexto, ustedes van a poder definir qué es lo que se necesite y cómo lo van a hacer, ¿ok? Nos sirve también para trabajar eficazmente con personas. Vuelve a aparecer este término que es parte de la ingeniería de software a través de la ciencia del comportamiento. Ustedes van a ver igual en la ingeniería de software que es la ingeniería social. La ingeniería social se la puede utilizar en varios ámbitos. Si ustedes colocan ingeniería social en Google, van a encontrar que la mayor parte de la aplicación de la ingeniería social se ha utilizado para hackear. Pero también la ingeniería social se ha utilizado para ver los comportamientos de los sistemas que necesitamos, ¿no? En la parte de especificación de requerimientos. Luego, otra característica es que para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos a través de la investigación de operaciones. Ojo, esta investigación de operaciones ustedes la llevan creo que en dos materias que se llama investigación operativa, 1 y 2. En la investigación operativa van a ver
cómo se trabaja desde una cadena de producción hasta un análisis de comportamientos, simulaciones. A ver, yo he utilizado Taylor. Taylor es un programita de simulación que nos ayuda a ver ciertos estados, nos ayuda a ver ciertos comportamientos que podemos tener para la información que habíamos recabado. ¿No? A ver, creo que hay personas que quieren entrar. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la clasificación de los sistemas basados en dos criterios diferentes? ¿Cuáles son? Su complejidad. Vuelvo a recalcar, complejidad no es difícil, ¿no? No es dificultad. Complejidad es un conjunto de diferentes necesidades, en este caso, entrelazados entre sí para poder analizar y dar solución a algo. Complejos simples, pero dinámicos son los menos complejos. ¿Qué significa que sean menos complejos? Menos cantidad de diferentes áreas, menos cantidad de diferentes problemas. ¿Ok? A ver, cuando hablamos de complejos simples, podemos estar hablando de un sistema web puro, que significa que necesita solamente un cliente, que es un browser, un navegadorcito y nada más. Cuando vayamos, bueno, mejor del otro ejemplo les doy después, ¿no? Cuando veamos los otros. Luego están los complejos descriptivos, que no son simples, son altamente elaborados y profusamente interrelacionados. Aquí iba el otro ejemplo, que se va a ir asemejando a otros más adelante. Cuando ustedes necesitan un sistema web, a ver, ustedes tienen una tienda de lo que sea, o una tienda con varias Farmacorp, por ejemplo. Ustedes son los administradores y Farmacorp les pide que desarrollen un sistema. Farmacorp, su central está en Santa Cruz, donde el servidor principal está en Santa Cruz, pero se tiene que tener réplicas en cada departamento y cada departamento tiene sus diferentes sucursales, ¿no? Farmacorp, hasta donde tengo entendido, creo que tiene 8 sucursales en Cochabamba. Y si ustedes alguna vez han ido a esa cadena de farmacias, han debido poder ver que cuando buscan algún medicamento y no tienen en esa sucursal donde ustedes han ido, pueden entrar a su registro se llama registro de activos o de stock o del inventario que tienen en la ciudad de Cochabamba y decirles en qué agencia o en qué sucursal tienen ese medicamento y la cantidad que necesitan. Si no existiera en Cochabamba, se escala a nivel nacional y les pueden hacer el servicio de traérselo de otro departamento que, bueno, es cuando hay algunos medicamentos que son un poco caros, por ejemplo, la inmunoglobulina, ¿no? En este tiempo de pandemia se ha necesitado, no hay en Cochabamba, sino en La Paz o Santa Cruz, y te lo pueden traer con un costo de servicio extra, ¿no? Entonces, sí, fíjense, ahí necesitamos un sistema de escritorio que esté en red, pero ahora también Farmacorp tiene sus clientes, sus aplicaciones en Play Store para dispositivos móviles. Aparte de eso, tienen su administración con un frontend, un backend a nivel nacional y todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, va complejizándose de acuerdo al contexto. No es lo mismo a ver, sin desmerecer un sitio web de una florería a el sitio web de Farmacorp, ¿no? Porque Farmacorp tiene un montón de sucursales, tiene de diferentes lugares del país, tiene un montón de stock, porque cada farmacia tiene stocks diferentes, no se repiten, hay algunos que son más pequeños, otras que son más grandes. Hay bodegas nacionales que están en La Paz y Santa Cruz, que de ahí recién llega acá, o sea, hay un montón de contextos diferentes, ¿no? Y además uno necesita aplicaciones de escritorio, web, móvil. Entonces se va complejizando. No es que se va dificultando, sino se va complejizando porque son varios entornos, son varias realidades y varias necesidades que se va teniendo. Luego vienen los excesivamente complejos. Son extremadamente complicados y que pueden ser descritos de forma precisa y detallada. ¿Qué significa esto? A estos que son complejos, o perdón, excesivamente complejos, parten de este criterio de acá y sumado a esto, ojo, sumado a esto, viene la administración de la infraestructura. ¿Qué significa? Una infraestructura propia. Farmacorp, hay una ley que está en el
2012 o 13, no ahorita no me viene a la cabeza, pero es uno de los 2 años que es la ley de telecomunicaciones, donde indica que todos los servicios de las empresas públicas y ministerios de nuestro país deben tener su infraestructura propia y no deben estar expuestos a servicios de terceros por un tema de seguridad, ¿no? Entonces, aparte del software, se tiene que tener una infraestructura por detrás. Pero aprovechando la infraestructura por detrás, también se tiene los servidores de correo, servidores de telefonía IP y todo lo demás. Y ya no solamente es, aquí es cuando vengo y les vuelvo a recalcar lo que es excesivamente complejo. La voz sobre IP se transformó en comunicación unificada. ¿Qué significa comunicación unificada? Que no solamente es voz sobre IP, sino que ya viene casado con la suite, puede ser de Microsoft, con la suite de OpenOffice. También viene casada con los sistemas, los mismos sistemas que se están utilizando en algunas empresas. Les puedo dar el ejemplo de Ende, ¿no? Que he trabajado yo en Ende 5 años. He desarrollado todo esto y a través de la comunicación unificada yo podía acceder a sus cuentas de correo electrónico, bueno, no a las cuentas, a los nicks de las cuentas para mandar correos electrónicos desde mi cuenta de comunicación unificada. Podía recibir los correos sin conectarme al cliente del servidor de correos. O sea, hay un montón de facilidades. Podía hacer videoconferencias desde mi teléfono a través de una VPN, con videoconferencias cerradas. Qué sé yo, a ver, en la calle me pillaban y hacía mi videoconferencia todo tranquilo, pero mi batería de mi teléfono se estaba agotando. Iba a mi oficina, llegaba, se conectaba al Wi-Fi y directamente esa videoconferencia se trasladaba a mi teléfono IP, a mi computadora, a mi tablet, a cualquier otro dispositivo que yo tenía asociado a mi comunicación unificada, ¿no? Entonces, eso es que se va volviendo excesivamente complejo, pero no es que nace excesivamente complejo o se desarrolla de ese modo, sino que con el contexto, vuelvo a esa palabrita que ustedes tienen que grabarse en su cabeza, el contexto es lo que nos vuelve o lo que nos hace desarrollar algo complejo. Casi todas las funcionalidades de sistemas, toda la abstracción o especificación de requerimientos nace de algo simple. Les puedo contar mi experiencia de Ende. En Ende habíamos empezado a desarrollar un sistema contable. Solamente era el tema de un sistema contable para la Empresa Nacional de Electricidad. Pero la necesidad nos ayudó a escalar a que se necesitaba un sistema para recursos humanos. Entonces el sistema contable lo tuvimos que desarrollar y posteriormente hacer un sistema contable. Luego nació la necesidad de tener, a través del flujo de información y de correspondencia que se tenía, tuvimos que desarrollar otro módulo que era el sistema de recursos humanos con el sistema de correspondencia, ¿no? En flujo de documentación. De ahí nació la parte financiera, que es diferente a la parte contable. De ahí se tuvo que hacer un enlace con una VPN para que la parte financiera trabaje con el Banco Central. Luego se creó el Ministerio de Energía y se tuvo que hacer una pasarela con el Ministerio de Energía para que puedan tener un control de los proyectos. Luego se formó la corporación y había 12 empresas aparte de la matriz. Eso les voy explicando porque de que no tener absolutamente nada de Empresa Nacional de Electricidad, hemos terminado de desarrollar, bueno, hasta donde yo me quedé, que era el año 2017 o 17, entre el 2013 y 2017, cuando me retiré. El sistema se llama Endesis. El sistema que hemos desarrollado tenía 17 módulos, ¿no? Incluso hemos llegado a desarrollar el módulo de control vehicular en tiempo real con rastreadores GPS satelitales, ¿no? Entonces, de esa manera es que se vuelven los sistemas excesivamente complejos. No es que nacen así, sino se hacen. ¿Ok? Luego, la segunda parte dice por supervisión. Sistema determinístico. ¿Qué es un sistema determinístico? Es aquel en el cual las partes interactúan de una forma perfectamente previsible. Ejemplo, aquí les puedo decir, al girar la rueda de la máquina de coser se puede ver el comportamiento de la aguja que va a coser.
Otro ejemplo de un sistema completamente determinístico y recurrente, no es recursivo, sino recurrente, es cualquier sistema contable. ¿Por qué les digo cualquier sistema contable? Porque el plan de cuentas viene definido por el rubro que se tiene. ¿Qué significa? Del plan de cuentas que yo conozco, de la parte contable del sector eléctrico, conozco el plan de cuentas de las distribuidoras, ELFEC, de La Paz, todas las que conocen que distribuyen energía, de las generadoras, que son Guaracachi, Corani, Vallehermoso, luego de las transportadoras, que es, bueno, en realidad en Bolivia solo hay una, que es en de transmisión, la XTD, y las de servicios, ¿no? Que, bueno, ese es otro mundo aparte. Entonces, son planes de cuentas únicos, son planes de cuenta casados a un rubro, y esos son sistemas determinísticos. No se necesita prever nada. ¿Por qué? Porque los pasos ya están preestablecidos. En pocas palabras, para que ustedes se graben el concepto o la definición de un sistema determinístico, es un método. ¿Qué es un método? Que es algo que se puede reproducir en cualquier momento por cualquier persona y el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Ok? Es como una receta de cocina. Para de contar. Sistema determinístico, grábense en su cabeza una receta de cocina que siempre se va a hacer lo mismo. Luego viene el otro, que es un sistema probabilístico. ¿Qué es un sistema probabilístico? Es aquel para el cual no se puede suministrar una previsión detallada. Ojo, detallada. No es predeterminado, por ejemplo, el comportamiento de un peso cuando se le ofrece un hueso, ¿no? Puede aproximarse, no interesarse, retirarse. Eso es un, bueno, un ejemplito que se me ocurrió. Luego hay otro ejemplo que ya está en boga y lo deben ver todos los días en el informativo, en las noticias, este problema de las elecciones. Las empresas encuestadoras tienen una proyección de acuerdo a la información que tienen, a un comportamiento que se tiene, y pueden sacar una estimación. Si ustedes se han fijado, la estimación que ha sacado la empresa encuestadora tenía más o menos 5%, 10% de error, ¿no? Entonces es básicamente eso. Eso es un sistema probabilístico que se basa en eso. A ver, otro ejemplo con el que siempre, como les diría, con el que siempre echo mano. ¿Qué pasa si el día de mañana juega Bilzerman con Manchester United? A priori, ¿quién ganaría? Desde mi humilde punto de vista, el Manchester. ¿Pero de dónde saco eso? De que si nunca han jugado juntos, nunca se han enfrentado, no ha habido oportunidad. Llego a la conclusión, por la cantidad de partidos que juegan, porque son 11 contra 11 también, ¿no? Por la cantidad de partidos que juegan, la cantidad de títulos nacionales e internacionales que tiene cada uno, y así voy sumando factores probabilísticos que me ayudan a orientar. Pero falta algo, que es parte del contexto. No es lo mismo que Wilstermann vaya a jugar a Inglaterra que Manchester venga a jugar en La Paz. Ese es un sistema, o una, no es un sistema, es una parte del sistema probabilístico que no se toma en cuenta al momento de definir, ¿no? Entonces hay ciertas particularidades que pueden hacer que varíe, pero no va a variar mucho, ¿no? Pero bueno, es eso. En realidad, algo que les puedo dar como ejemplo, un sistema probabilístico, son el 100% de todos los sistemas de apuestas del mundo. Han debido ver el Bet365, William Hill, hay, bueno, un montón de casas de apuestas, que las casas de apuestas tienen el 99.5%, creo que solo dan 0.05 a la persona para que puedan acertar, de perder, ¿no? Esa gente, y el otro de acertar muy pequeño. En la lotería, estos son sistemas probabilísticos, por eso es que dicen es uno en cada 100 millones que ganan la lotería. Esos son, se puede ganar, se puede obtener, pero la probabilidad es muy pequeñita. Entonces de ahí su clasificación de 5 categorías. Sistema determinístico simple es aquel que posee, como les decía, ¿no? Pocos componentes o pocas relaciones que revelan un comportamiento dinámico completamente previsible. Este juego es el que me gusta, el de billar. Es un sistema de geometría simple. Para los que juegan billar,
No me refiero el de 6 buchacas, sino el otro, el de 3 villas, es geometría. Todo el billar se basa en geometría, es en teoría, es un teorema de prismas. No es que son físicos ni nada los que juegan, sino que es básicamente teoría de prismas, ¿no? Hay que saber cuántas veces rebota la banda, hay que saber qué tipo de efecto se da, la fricción que existe entre el- la villa, la mesa y el palo de billar. O sea, hay un montón de sistemas, pero es determinístico simple, ¿no? Que se puede saber con geometría. Luego está el sistema determinístico complejo. El caso de un computador electrónico que todos los que, bueno, nosotros que estamos en el área somos los que nos chocamos a diario con eso, ¿no? Un sistema, un computador, si su comportamiento no fuera totalmente previsible, funcionaría mal, ¿no? Pocas palabras, ¿qué pasa si le saco la memoria RAM? Yo sé que no va a funcionar. ¿Qué pasa si le saco el disco duro? Tampoco va a levantar absolutamente nada, pero si le saco una webcam, va a seguir funcionando. O sea, yo sé que va a funcionar, ¿no? O sea, bueno, todos sabemos que va a seguir funcionando siempre y cuando no hagamos una videoconferencia. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo que les decía, de acuerdo al contexto. Todo depende de acuerdo al contexto. Todo análisis que realicen, no importa el área, todo es de acuerdo al contexto. Luego está el sistema probabilístico simple, el probabilístico complejo, el probabilístico simple sigue siendo imprevisible, pero es muy pequeñita la probabilidad. Por ejemplo, cuando jugamos con una moneda tenemos 50% de probabilidad de acertar y 50% de probabilidad de no, ¿no? Entonces hay que ver eso. Luego está el sistema probabilístico complejo que ya va aumentando la complejidad, o sea, la probabilidad viene bajando. En pocas palabras, el volumen del agua que pasa por un río es un ejemplo. ¿Qué significa? Que en época de estiaje, o sea, estiaje sequía, nosotros sabemos que el caudal va a bajar. Y en época de lluvias, el caudal va a subir. Pero se puede hacer previsiones. Es lo mismo que, a ver, algo que ven todos los días. Bueno, volúmenes de agua no ven, ¿no? Porque no son hidráulicos, sino, a ver, algo que vemos todos los días mientras almorzamos, desayunamos o cenamos, es los datos del tiempo. Si ustedes se han fijado los datos del tiempo que se tiene aquí en Bolivia por ejemplo, una aplicación que yo tengo en mi teléfono que es AccuWeather, ¿qué es lo que hace? Únicamente se llama pronóstico del tiempo. ¿Por qué se llama pronóstico del tiempo? Porque tienen información de hace unos 20. AccuWeather tiene de hace 25 o 30 años atrás por ciudades el pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que hacen? No es que tienen una bola de cristal o son magos, sino tienen una cantidad y un volumen de información que se llama ese procesamiento que trabaja AccuWeather, es Big Data. ¿Qué significa? Información de hace 30 años atrás, de 365 días al año. Saben qué días hacía calor, qué días llovía, qué días eran soleados, qué días caía nieve, bueno, depende del lugar y todo lo demás. Entonces, a raíz de ese bagaje que tienen de información, se puede predecir lo que va a ocurrir. Por eso es que nos dan la predicción del tiempo de los últimos 5 días, ¿no? Ellos pueden darnos de todo el año, pero para evitar discrepancias y todo lo demás, nos dan solamente de 5 días, ¿no? Entonces, por eso es que los programas, por ejemplo, si hoy día ven el noticiero y ven el clima, nos dicen qué clima va a haber hoy día y todo el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Nos dicen qué va a haber. Entonces, ese es un sistema probabilístico complejo. ¿Por qué? Cantidad y volumen de información para elaborar y trabajar es muchísimo mayor. Luego está el sistema probabilístico excesivamente complejo. Es un sistema tan complicado que no puede ser totalmente descrito. Es el caso del cerebro humano o la economía nacional. El mejor ejemplo de un sistema industrial es la propia empresa. ¿Cuántas neuronas tenemos? Ustedes se consultan. No había un famoso pseudo matemático que decía 70 millones de neuronas. Falso, tenemos más del doble de eso, ¿no? Luego, el tema de economía nacional. Muchos dicen que
Bueno, depende mucho el punto de vista, ¿no? Habría que ver las variables macroeconómicas y microeconómicas. Se supone que pasada esta crisis vamos a mejorar, o sea, de hecho no hay que ser ni siquiera economista para saber eso, porque la economía se va a reactivar y se supone que se va a mejorar. Hay que hacer una proyección de ver en cuánto, ¿no? El nuevo presidente electo, no sé si han visto, yo he visto en los tiempos, creo que era opinión, dijo que para superar esta crisis se necesita 2 años o 2 años y medio para recuperarla. Supongo que ha hecho un estudio de cómo va a ser el comportamiento de la pandemia, porque ya se supone que estamos a unos, a ver, enero, febrero, marzo, estamos a unos 5 o 6 meses de tener una vacuna estable, entonces ya se va a poder abrir la economía y todo lo demás, entonces vamos a poder ver eso y se tiene una proyección, ¿no? Entonces, es por eso que se puede dar unas fechas más o menos establecidas. Por ejemplo, ustedes en su carrera, bueno, no en su carrera, en su vida universitaria, saben que tienen 10 semestres, tienen 54 materias, creo, un poco más, un poco menos, durante el semestre, y se estima, ojo, se estima que a través de un comportamiento regular deberían titularse en 10 semestres. En pocas palabras, esa es la cantidad estimada. Pero, a ver, yo he estado en los procesos de evaluación acreditación de la carrera y todo lo demás, y les podría decir que, bueno, básicamente el promedio de titulación de San Simón, no solamente de la carrera, sino de la universidad, es pasado los 10 años, ¿no? ¿Por qué son 10 años? Porque hay un montón son 70 y... A ver, hasta el año pasado que tenía, creo, el dato, sí, hasta el año pasado, 2017, 8, no, o sea, hasta hace 2 años eran 76,000, casi 77,000 estudiantes. Entonces se saca el promedio de los 77,000 estudiantes, ¿no? Entonces de ahí sale el promedio de la cantidad de años que toma. De esos 77,000 se toman los 10 últimos semestres. Siempre se toma los 10 últimos semestres. Por ejemplo, en el caso de ahora, de hoy día, estamos en el semestre 2 2020. Sí, 2 2020. Entonces se toma desde el 1 2020, 9 semestres más atrás, y esa es la forma en la que se saca el promedio de titulados de la universidad. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. 2,5 años. ¿De qué es esto, Miguel? Ah, debe ser de la cantidad de años de la economía, ¿no? Pero es impredecible. Por ejemplo, no sé si han visto Europa. Europa se está volviendo a confinar y básicamente Inglaterra está en cuarentena hasta diciembre. Hay un montón de cosas, ¿no? Claro, por la meseta, pero también, ojo, creo que las predicciones están para eh, el rebrote que es febrero o marzo de este año, ¿no? Perdón, febrero y marzo del próximo año, un rebrote que es un poquito más peligroso que la primera parte, ¿no? Pero esas son las predicciones de los epidemiólogos. La verdad no sé qué parámetros usan, no sé qué información utilizan, pero esa es la predicción que han hecho, ¿no? Pues una predicción probabilística. No se sabe a ciencia cierta eh, si va a ser, ¿no? Entonces aquí dice, ¿ves? Miguel en abril, ¿no? Pero bueno, hay que ver un poquito eso de lo que dicen las cifras que van subiendo. En lo personal ya no estoy viendo la cantidad de cifras porque tengo muchas cosas que hacer, prefiero no verlas, ¿ok? Bien, entonces con eso hemos terminado lo que es la taxonomía de Beer. Perdón, vámonos a la otra, que es la de Chekla. Ok, esto lo vamos a hacer un poquito rápido porque es bastante sencillita. Es la diferencia entre sistemas duros y blandos, ¿no? Los sistemas duros son los sistemas que se ve una interacción entre el hombre y la máquina, o sea, nosotros, ¿no? Pero se le da mayor prioridad a la tecnología. Entonces, un sistema duro, básicamente, es nuestra área, ¿ok?
Los problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienen los sistemas duros? Son los que ya están definidos en el sistema y existe una solución ya predefinida. ¿Qué significa? ¿Qué necesito yo para que yo pueda tener un sistema en mi teléfono móvil? Primer requisito, necesito un dispositivo móvil. Segundo requisito, necesito que la aplicación tenga un sistema operativo base. Los que, trabajamos en el área de mobile, tenemos dos sistemas operativos que son los que reinan absolutamente en un rango del 80% y básicamente una gran mayoría en Bolivia. En primer lugar está Android, en cualquier versión, y la segunda está el iOS, ¿no? Entonces, si ustedes se han fijado, hay muy, pero muy poquísimas aplicaciones para Windows Mobile y muchísimo menos para BlackBerry. Entonces, casi todo se centra en lo que es Android y lo que es iOS, ¿no? Entonces, para una aplicación móvil tenemos que tener una plataforma base que es nuestro sistema operativo. Luego necesitamos tener obligatoriamente una conexión a Internet. Entonces, si se dan, voy a cambiar la pluma. Si se están dando cuenta, ya vienen definidos en el sistema. Si no tenemos eso, no funciona. Necesitamos un servicio y un servidor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener en nuestra aplicación se va a resumir a ser un cliente. Porque un cliente no puede ser un servidor ni dispositivo móvil, porque me puedo quedar sin batería en cualquier momento. Se me puede caer físicamente, se me rompe. ¿Qué pasa si estoy en un 10º piso, me acerco a la ventana y estaba en el bolsillo de mi camisa? Se cae toda mi información, chao. Pues no puede ser un servidor. Un servidor tiene que ser un equipo especializado, que funcione 24/7, que esté en un lugar físicamente resguardado. Cuando se dice físicamente, también podemos tener un cloud, y los servidores que nos dan el servicio de cloud están en un data center que tienen las condiciones, ¿no? Pasa de aire acondicionado, de humedad, respaldo de energía, un montón de cosas, respaldo de telecomunicaciones, hay un montón de factores que se tienen en un data center, ¿no? Entonces, lo que se resume a lo nuestro es que son una aplicación, que yo le llamo una aplicación cliente. Entonces, si se dan cuenta, persistencia de datos. Las transacciones que nosotros vayamos a realizar no se pueden quedar en nuestro teléfono, se tienen que ir siempre al servidor. Incluso ustedes cuando utilizan WhatsApp pueden configurar que se vayan guardando sus backups temporalmente en el servidor. Por si pierden a su teléfono en algún momento, pueden configurar los backups en el servidor de acuerdo a la periodicidad que ustedes quieran, vean o necesiten. En lo personal yo no tengo backup porque es un sistema de chat, ¿no? O sea, tengo backups en mi servicio de correo electrónico, en mi virtualización de infraestructura, un montón de otras cosas, pero no en un chat, ¿no? Pero se puede dar ese servicio. Luego tenemos al precursor, que es Peter Checkland, es un británico, un científico, trabajó en Lancaster. Luego tenemos los sistemas naturales que han sido elaborados por la naturaleza sin intervención del hombre. Ojo, muchos dicen, ¿para qué nos sirve un sistema natural? Está mal dicho eso, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos como tecnología, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, es una copia bueno, no todo, casi todo es una copia de la naturaleza. Un claro ejemplo son nuestras células, o sea, se llama celular, la telefonía móvil, porque la distribución de las antenas para que trabajen tienen una distribución de las células humanas que tenemos. Son hexagonales, tienen esa forma porque se distribuye de mejor manera, se puede cubrir mayor área, vienen una al lado de la otra y se vienen trabajando y reutilizando los lados que tienen. Entonces, por eso se llama telefonía celular, porque tiene esa forma. Eso es uno. Ustedes luego, vayan aquí por el kilómetro 5 o 6, no sé, es la refinería Gualberto Villarroel, camino antiguo a Santa Cruz. Pueden ver los tanques de almacenaje de gas. Si ven un poquito la forma, son esferas. ¿Por qué son esferas? Porque se almacena de acuerdo a las moléculas del gas
y se puede almacenar la mayor cantidad de volumen en una esfera que en un cubo, ¿no? Debido a la forma que tienen las moléculas. Entonces, si ustedes van analizando, hay un montón de copias que se tienen de los sistemas naturales que vienen copiando al ser humano. El helicóptero básicamente es un colibrí, o sea, hay un montón de cosas que se vienen trabajando. Las redes, que es de nuestra área de telecomunicaciones, bueno, de nuestra área de ciencias de la computación, que es un área específica de las telecomunicaciones, básicamente se basan en la comunicación de las neuronas, de un sistema nervioso. Entonces, eso es los sistemas de distribución de líquidos, de petróleo, por ejemplo, de nuestros pozos, del gas, es una copia de nuestro sistema circulatorio. O sea, todo es semejanza de lo que vamos necesitando, ¿no? Luego vienen los sistemas diseñados. Son todos los sistemas que han sido creados por nosotros, que se pueden dividir en sistemas físicos y abstractos. ¿Cuáles son los físicos? Como su nombre dice, físicos son los que estamos pudiendo palpar. Están compuestos por objetos, por ejemplo, un reloj es un sistema físico. Pero esto se divide en dos. Un reloj y un sistema físico. Por ejemplo, en Bolivia solo hay un reloj con moléculas de mercurio, creo que es, no estoy seguro. Está en La Paz, en la calle Ayacucho, esquina Comercio, creo. ¿Para qué me voy? No, no me acuerdo, es en Ayacucho, pero no sé si es en la Comercio. Es el edificio de Entel. Es el único reloj con moléculas con 0.0001, 3 ceros creo que viene de precisión, que está alineado con el meridiano de Greenwich, sí, con el meridiano de Greenwich, que es el servicio que da a todas las empresas de Bolivia con la hora para que se puedan sincronizar las, las horas de los servidores. ¿Ok? El tiempo es algo impalpable, pero se lo puedes representar en un reloj, por eso es que es algo físico. ¿Hecho por quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para interpretar la hora, para poder tener una referencia de la hora. ¿Por qué digo una referencia? Porque hay diferencias horarias, ¿no? No es la misma hora de acá que lo que está en Australia. En China creo que son 12 o 14 horas de diferencia. Entonces mucha gente dice, yo cuando voy a China viajo al futuro o de China vengo acá, viajo al pasado. Es falso, no es solamente una interpretación de la hora de acuerdo a la rotación y traslación de la Tierra y de acuerdo al hemisferio en el que estamos, hemisferio norte, hemisferio sur y todo lo demás, y la línea del Ecuador. O sea, son varias variables que nos dan la hora. ¿Qué significa? Es la misma hora aquí que en Australia o que en China y en cualquier otro lado, eh, pero solamente que se interpreta desde donde estamos con lo que les había dicho. Perdón. Como les he dicho, que es una interpretación y una representación física de la hora. En pocas palabras, si nosotros agarramos nuestro reloj en este momento, que son las, a ver, aquí está mi reloj, de mi teléfono, son las 19:45. Si yo lo adelanto hacia las 21 horas, 21:00, ¿será que voy a adelantar el tiempo? La respuesta es no. Solamente es una referencia. ¿Ok? Pero de algo que es impalpable. Luego viene lo otro, que son los sistemas abstractos, que son los sistemas que están compuestos por ideas y conceptos y son intangibles. Un lenguaje es un sistema abstracto. Un sistema abstracto que nosotros conocemos en todo momento es el idioma castellano o español. ¿Por qué es un sistema abstracto? Los cochabaminos tenemos una forma de hablar. Los paseños tienen otra forma de hablar. Los cambas tienen otra forma de hablar. Los tarijeños tienen otra forma de hablar. Todos hablamos español, cada uno con sus modismos diferentes, sus palabras propias del lugar, pero todos nos comunicamos entre sí y nos entendemos. Luego vienen los otros idiomas. Si nosotros queremos saber un poco, tenemos que
aprender ese idioma, pero ¿a través de qué? De nuestro propio idioma, nuestra gramática y poder traducir. Entonces, eso es un sistema abstracto. No lo vemos, tiene ideas, conceptos, es intangible y eso es la abstracción. Un sistema abstracto de nuestra área, del área de ciencias de la computación, son dos tipos de sistemas que son de una misma área, pero diferentes tipos de utilidades. Un sistema experto y los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué son esos dos tipos? Porque parten de una base de conocimiento y esos sistemas van aprendiendo. ¿Qué significa? Que la base de conocimientos va aumentando, aumentando, aumentando hasta que empiezan a, lo que tratamos de simular es que empiecen a pensar para cosas predecibles y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, estos son los sistemas abstractos. Y estos sistemas tienen un origen, que es en algún propósito que nosotros tenemos, que como seres humanos, y sirve solamente para ese propósito. Un ejemplo, el idioma para comunicarse no sirve para otra cosa. Comunicarse, expresarse y todo lo demás. Un sistema experto son sistemas expertos puros que son para una sola cosa. Por ejemplo, un sistema experto para, a ver, se me viene a la cabeza un ejemplito, un sistema experto para poder identificar enfermedades de base, diabetes, resfrío, hipotiroidismo, hipertiroidismo, o sea, enfermedades simples, no complejas. Entonces, básicamente es para, eso va detectando enfermedades, ¿no? Podría ser un coronavirus. Mucha gente dice, ¿por qué no hay un sistema informático para coronavirus? Porque lastimosamente se tienen muchísimos síntomas que se asemejan al resfrío, se asemejan a problemas musculares, a problemas cardiovasculares. Y la única forma hasta el momento de identificar el coronavirus de manera certificada y casi al 100% es una prueba PCR de un hisopado, ¿no? Entonces nada puede suplir. Pero a un resfrío, a una gripe, sí. A un cuadro de diabetes también podría ser, ¿no? Porque vienen ya síntomas muy preestablecidos. Entonces, ese es el origen que se tiene, ¿no? Sistemas de actividad humana, entonces, contienen organización estructural y propósito definido. Cuando hablamos de sistemas de actividad humana, yo lo asemejo a un organigrama. Un organigrama de una empresa, de una institución, es primero jerárquica. Cuando se habla de jerárquica es de arriba hacia abajo. El de arriba se comunica con todos los de abajo y los de abajo solamente con un nivel. ¿Qué significa? Vámonos a la organización de la universidad. El nivel más alto de la organización o de un cuadro de actividades o de un organigrama es el consejo universitario. Debajo del consejo universitario está el rector. Debajo del rector están los directores universitarios. Al mismo nivel que un director universitario está en un consejo facultativo. Debajo del consejo facultativo está un decano. Debajo de un decano están los consejos de carrera y debajo de los consejos de carrera el director de carrera y al final los docentes de base. La misma estructura muy parecida tienen los estudiantes, ¿no? Tienen su gremio, bueno, nosotros también tenemos nuestro gremio y ustedes tienen la misma representación de lo que acabo de decir hacia arriba, ¿no? Menos las autoridades. Pues consejeros y todo lo demás tienen lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera es que ustedes pueden ver y lo que ustedes pueden analizar, un organigrama. De una empresa es lo mismo, ¿no? Viene a través de una organización estructural con un propósito definido. Las Fuerzas Armadas es igual. Las fuerzas policiales, igual. Un hospital, igual. O sea, si ustedes se fijan, casi todo lo que tiene una actividad humana tiene una jerarquía y una organización. Una empresa cualquiera, de igual manera. No todos pueden ser gerentes, pero tampoco todos pueden ser porteros. Tampoco todos pueden ser jefes, tampoco todos pueden ser, o sea, de todo, ¿no? Entonces, hay siempre una organización. En cualquier tipo de actividad humana hay una organización estructurada. Y, como dice, con propósito definido. Tiene un propósito, cada quien hace algo. No se puede repetir, ¿no? Un gerente hace la administración general. No puede hacer
el control de asistencia, para estos recursos humanos. No puede un gerente general estar viendo la parte de la seguridad, eso lo ve la parte de bienes, servicios, por ejemplo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, cada quien hace lo mismo y se trata de que las actividades que hacen cada uno de ellos no se solapen o no se sobrepongan una encima de la otra, ¿no? Una familia, solo hay un papá, no todos los hijos no pueden ser papás de sus papás, sino pueden ser papás de sus hijos. Si se fijan, viene hacia abajo. Todo es una organización, ¿no? Por eso dice, son sistemas que describen al ser humano o al comportamiento de los seres humanos. Sistemas sociales son sistemas formados por agrupaciones de personas. Toda sociedad tiene una organización, sociedad de profesionales. Por ejemplo, en la universidad ustedes tienen sus centros de estudiantes de su carrera, tienen sus centros de estudiantes facultativos y tienen su federación universitaria local. Son agrupaciones de personas que representan a ustedes. A diferencia de los docentes, nosotros tenemos nuestra asociación docente de la facultad y nuestra federación de docentes a nivel universidad. Afuera están las sociedades de profesionales, que aglutinan a los profesionales. Hay partidos políticos, ustedes ya han visto mejor que nadie en esta elección pasada, tienen su organización y todo lo demás, ¿no? Ejemplo, la empresa, un grupo de universitarios, partidos políticos, una ciudad, un país. Volvemos a este tema. Todo lo que implica sociedad, ojo, social es sociedad y todo lo demás, el prefijo socia es que se están relacionando. No hay una sociedad que no se comunique con algo. ¿Se imagina una sociedad que sea una isla? No es sociedad. ¿Por qué? Porque no se está interrelacionando, no se está comunicando con absolutamente nadie. Entonces no es sociedad. Todo lo que es sociedad te determina o nos determina lo que es interrelación o relación de nexos de algún tipo. La característica principal son las relaciones interpersonales involucradas. Mínimo 2 y hay una relación, ¿no? 3 ya es un trío, 4 ya es un grupo. Ya se necesita una agrupación. Por eso es que cuando se dice una agrupación, creo que es, de acuerdo a la ley, 5 o 6 miembros como mínimo, ¿no? Entonces te aseguran eso. Ahí está la comunicación. Luego están los sistemas culturales, que son formados por agrupaciones de personas. Así. Sistemas trascendentes, que constituyen aquello que no tiene explicación más allá del conocimiento. Ejemplo, Dios, metafísica, los... ¿Qué significa Dios? Dios es un constructo. Bueno, yo soy católico, por si acaso, no soy ateo ni agnóstico. La palabra Dios es un constructo que utilizan las religiones para ver un todopoderoso, ¿no? Los musulmanes tienen Alá, ya se me han ido los musulmanes. Si ustedes buscan, hay un montón de... Shiva creo que es el dios de los egipcios. Hay un montón de dioses, pero todos llegamos a Jehová. Uno es Dios, Jehová, no me acuerdo todos los otros dioses. Es algo abstracto. No tiene una explicación, porque para algunos dioses significa algo, para otros significa Dios es otra cosa. Dios muchos lo encuentran los católicos en una iglesia y otros que no lo encontramos en una iglesia, sino lo podemos encontrar en cualquier parte. Por eso es que no se tiene una explicación, es un constructo mental que cada uno o cada persona puede tener un constructo mental diferente. Otro ejemplo puede ser la metafísica. ¿Okay? En conclusión, lo que necesitamos son conceptos transdisciplinarios. Ojo, aquí fíjense, este prefijo trans significa que son varias disciplinas. Nosotros como área de ciencias de la computación necesitamos matemáticas, necesitamos física, necesitamos... ¿Por qué matemáticas? Ya les explicaba al principio de la clase. ¿Por qué necesitamos física? Tenemos que saber cómo se comunica. No es lo mismo tener una comunicación por par de cobre o por cobre, que son los cables UTP, FTP y toda la familia esa, que por fibra óptica. Dentro de la fibra óptica también se tiene variaciones, la fibra óptica monomodo, multimodo y DWDM, ¿no? Que básicamente monomodo y multimodo se comunica transmisión por un hilo, recepción por otro hilo.
de WDM se puede tener 256 comunicaciones de ida y 256 comunicaciones de vuelta en un mismo hilo. Entonces, ¿por qué se llama trans? Porque hay una relación de varias disciplinas, no es solo una, que sirvan para unificar el conocimiento por ser aplicables en áreas que superan las trincheras que tradicionalmente delimitan fronteras académicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder hablar bien, bueno, no bien, tenemos que poder comunicarnos con un matemático, con un físico, con un electrónico, con un ingeniero de telecomunicaciones, para poder abstraer lo que necesitan, más en nuestra área que necesitamos comunicarnos con todos. Ok, no sé qué ha pasado, pero había más conclusiones. Y la última era que fue desarrollada por Chekland con el propósito expreso de ocuparse de problemas de este tipo. Él estuvo en la industria de sistemas duros, ¿no? O sea, en pocas palabras, de nuestra área. Ok, no sé qué ha pasado en mis presentaciones, pero bueno. Bien, entonces, si ustedes han visto, si ustedes han visto, ha sido un refrescamiento de lo que ustedes han hecho como tarea, o lo que ustedes tenían como tarea, ¿no es verdad? Que me han entregado, bueno, he visto que me han entregado, no todos, pero me han entregado varias personas. Bien, ahora, tenemos que rendir nuestro primer parcial. Nuestro primer parcial podemos darlo el lunes 9 de noviembre o el viernes 13. Bueno, todo es en horario de clases. Como les había dicho, yo solo propongo las fechas. A ver. ¿Quiénes desean dar lunes 9 de diciembre? No sé si no hablo español o no escribo español. Está en español, lunes 9 de noviembre. Bueno, mi hija de 10 años me entiende, pero aquí, bueno. Entonces, el primer parcial se realizará el día viernes 13 de diciembre. Perdón. La semana de 13 de noviembre. Ok, a ver, ¿cómo se va a realizar el... A ver, Eduardo Ramírez va a subir las presentaciones al Classroom. A ver. Aquí están las presentaciones. Primer día de clases, se había quedado en algo. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que todavía hablo buen español. Mucha gente me entiende, pero bueno. Toda la información se sube, todas las diapositivas se suben una vez terminadas las clases. Hace 2 minutos acabo de acabar las clases, entonces esperen 5 minutos y lo voy a subir al Classroom. Luego las últimas diapositivas están publicadas, ¿no? Hemos pasado clases, entonces grabaciones, video de clases. Están las grabaciones con fechas. Bueno, entonces, a ver, el examen del primer parcial se va a dar el día viernes. ¿Cómo se va a dar? Voy a publicar un formulario en Google Forms, voy a crear. Nuestro horario de clases es de 18:45 a 20:15, ¿no es verdad? Entonces, para que ustedes puedan terminar y familiarizarse, ¿qué se va a hacer? El examen se va a publicar en la plataforma a las 18:30 y va a acabar a las 20:20. Pero ¿cómo va a ser el examen? Se publica el enlace a los formularios de Google donde ustedes tienen que llenar sus datos personales, descargan el examen que va a estar ahí publicado en un PDF,
resuelven el examen, puede ser a mano, puede ser en computadora, no interesa, pero ustedes tienen que subir sus hojas con sus datos personales, sus respuestas numeradas en formato PDF a la plataforma. Si dan a mano, que sea letra clara, descárguense una aplicación en su teléfono para escanear. Pueden tener las impresoras multifunción que pueden escanear. De cualquier forma, el formato de entrega del examen es PDF. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va a dar el examen. Se va a dar desde las... Bueno, no es que se va a dar. El examen y el enlace va a estar publicado a las 18:30 y el formulario se va a cerrar para la entrega de todos los exámenes a las 8:20 o 20:20. ¿Ok? Entonces, en esa forma. El día lunes todavía tenemos clases. ¿Hasta dónde va a ser el examen? Hasta lo que hemos avanzado hoy día, que básicamente es hasta taxonomías. ¿Ok? Tienen el material. En un momento más voy a subir estas últimas estas últimas dos presentaciones para que ustedes vean. Y el material lo tenían desde el primer día de clases, ¿no? El contenido de la materia y los libros que se necesitaban o los libros que podían utilizar de consulta. ¿Alguna otra duda o pregunta más? No hay. Ok, muchachos, nos vemos entonces el día lunes en clase. Vamos a estar avanzando algunas otras cosas más. Ok, hasta el lunes.